197.000 personas por efectos adversos de medicamentos, muchísimos de ellos innecesarios. Cada año mueren en Europa 25.000 por efectos directos de las resistencias bacterianas, muchos de ellos provocados por el uso incorrecto de los antibióticos. Son millones las mujeres que creen que tienen cáncer de mama y no lo tienen un sobrediagnóstico por consecuencia de las mamografías innecesarias. Así que he empleado cifras que se pueden atribuir, se atribuyen, están publicadas en las mejores revistas del mundo, incluyendo la de que el 90% de la producción científica en las mejores revistas del mundo, New England, Lancet, British Medical Journal, son falsas. Publicado en PLOS Medicine, en el artículo más citado de la historia de la medicina. Así que, cuando me piden que examine con análisis y rigor la ciencia, tendré que decir que la cantidad de ciencia en la medicina convencional es homeopática, en el sentido de que son cantidades minúsculas. No niego que la medicina convencional tiene grandes éxitos. Que un paciente viniera a mi consulta en un pueblo en la Sierra de Madrid y yo le pudiera extirpar el cáncer que tenía en la piel sin producirle ningún dolor, con anestesia, con materiales quirúrgicos, y proceder a su estudio biópsico y tranquilizar al paciente porque lo había extirpado íntegramente, no tiene precio. No tiene precio que yo pudiera, ante una vaginitis, tomar una muestra, ponerla en el microscopio y decir son clamidias y proceder a su tratamiento. No tiene precio. El problema es cuando, siendo casi milagrosos, nos convertimos en milagrosos, en una medicina sin límites. Y entonces nos convertimos en charlatanes de mercado o de la esquina, que prometemos cosas que no podemos prometer. En el pecado va la penitencia. Y teniendo en el momento actual sociedades desarrolladas en las que la salud es como jamás ha sido, describe un economista de la salud, un economista, premio Nobel, la paradoja de la salud. Es decir, que cuanto más salud producimos, menos salud siente la gente. Las poblaciones están enfermas, buscando continuamente la ayuda y el consejo médico, porque yo no soy médico, doctor, y el niño lleva 0,5 segundos con fiebre. ¿Qué hago? Usted no es médico, pero tiene conocimiento. El problema es que la medicina convencional se ha derivado y ha elegido legitimarse por el uso de la ciencia y la tecnología. Y eso es un grave error. Los profesionales sanitarios, básicamente farmacéuticos, enfermeras, médicos, tenemos un enorme crédito social. Enorme. No digamos si lo comparamos con el que tienen los políticos. Y ese enorme crédito social, en una parte, se debe a la confianza, se debe a la humanidad, se debe a la comprensión del dolor, se debe a la empatía, se debe a la ternura, se debe a la cortesía, se debe al conocimiento del sentido común, al conocimiento intuitivo, al conocimiento filosófico, al conocimiento matemático, al conocimiento poético, al conocimiento de los interiores de las personas. Nada de todo ello es conocimiento científico. El conocimiento científico es solo una pequeñísima parte de lo que empleamos todos los que nos dedicamos a responder al sufrimiento humano. El sufrimiento humano nos conmueve hasta lo profundo. Y hay algunas personas que se atreven profesionalmente a dar respuesta a ese sufrimiento. Hay que quitarse el sombrero. Si lo hacen con unas ciertas normas éticas, que son muy sencillas, y es no aprovecharse del sufrimiento, y es saber hasta el límite que tenemos que llegar y tenemos que traspasar a otros. Es no prometer milagros. Si se someten a esas guías éticas, hay que aprender mucho de los que no son y no tienen esa terapia convencional. Entre otras cosas porque la mayoría de la población lo utiliza. Nos guste o no nos guste, del orden del 30% de la población utiliza terapias alternativas. Y no son precisamente los analfabetos. Cuanto más joven, más culto, más rico, más utiliza las medicinas alternativas. Algo nos están diciendo y algo habrá que aprender.
habrá que volver a la humildad de los sanadores que somos. Somos sanadores. En el texto sobre los fines de la medicina, del Centro Hastings de Nueva York, que está traducido al español, queda clarísimo que los fines de la medicina son dos, muy sencillos. Y uno es evitar, tratar, paliar el sufrimiento, y otro ayudar a bien morir. Cumplir esos dos fines exige conocimientos que van mucho más allá de esa falsedad que se llama conocimiento científico y que llena las revistas de pura basura. No es fácil hacerlo y no es fácil medirlo. No solamente está el efecto placebo, está también el efecto nocebo. A mucha gente le sorprenderá que hay efectos adversos descritos de la homeopatía que incluyen muertes. Bueno, pues está descrito una buena revisión sistemática. Efectos adversos de la homeopatía van desde pancreatitis hasta cianosis, pasando por jaquecas y otros múltiples cuadros. No podemos considerar que ninguna intervención que sea sanitaria carezca de efectos adversos. Todas tienen efectos adversos. La palabra tiene efectos adversos trágicos. El mejor ejemplo procede de la medicina convencional, de los 20 años que se pasaron los pediatras utilizando palabras para convencer a los padres para que los niños durmieran boca abajo, que provocó de nuevo miles de niños muertes por muerte súbita por consecuencia de consejos, de palabras. No podemos creer que ni siquiera las palabras carezcan de efectos adversos. Así que mi propuesta es que tengamos tolerancia. Nosotros no podemos perseguir ni prohibir a la gente que va a Lourdes. Hay quien va a Lourdes. Quizá ninguno de vosotros, yo tampoco. Pero hay quien va a Lourdes y sana. ¿Lo vamos a prohibir? ¿Vamos a prohibir el psicoanálisis? ¿Vamos a que no hable el compañero psiquiatra? Porque mucho de lo que hace no tiene fundamento científico. ¿Voy a dejar de poner una flor natural en mi consulta porque no hay fundamento científico para poner una flor natural en mi consulta? ¿Voy a dejar de hacer y practicar lo que llamó el New England una medicina basada en la cortesía? ¿Voy a dejar de tratar con dignidad a mis pacientes? Porque no hay ensayos clínicos acerca del tratamiento con dignidad a los pacientes. ¿Qué voy a convertirme? ¿En un robot? ¿En las máquinas que hoy vemos? Que dedican su tiempo a poner clic, 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 clic en los ordenadores, en lo que llamé el cuello torcido, porque hoy los profesionales tienen el cuello torcido y es la pantalla la que manda. Vamos a convertirnos en lo que una economista de la salud de Gran Canaria describió como el nuevo avance máximo en las consultas médicas, que es el teclado. Cuando hay médicos como, por ejemplo, los suecos, que no utilizan el teclado del ordenador, porque cuando el paciente se va, dictan lo que alguien va a introducir en el ordenador, que tiene desde el año 84, en concreto en medicina general. Así que tendremos que pensarlo, y en el pensamiento tendremos que ser humildes. Nada más, muchas gracias. Si hablar de evidencia, después de escuchar la basura de todos los ensayos clínicos que os voy a intentar presentar. Muchas gracias a la Cátedra de Profesionalismo y Ética Médica de la Facultad de Medicina, porque podré hablar un poco de la homeopatía, pero el debate es sobre la medicina convencional, y yo el 95-98% del tiempo lo dedico a la medicina convencional, y que aquí hay una prueba de ello de los alumnos a los que les doy clase. Entonces intentaré estar en ambos lados. La pregunta: ¿tiene espacio la homeopatía en la medicina científica? Pues les voy a adelantar, como en las películas, como en Forrest Gump o como Crónica de una muerte anunciada, les voy a decir ya la respuesta. Sí, pero.
que tiene. Sí que tiene evidencia, sí que tiene papel y de hecho lo está ocupando en la medicina científica. Desde hace poco tiempo porque la homeopatía se ha sumado a la primera división de la investigación, si lo queremos llamar primera división, con un permiso del doctor Gervás, desde hace unos 25 años, entonces forzosamente cuantitativamente estamos muy atrás y cualitativamente también, menos, pero también. Como profesor de farmacología y implicado en la cátedra Guarón de homeopatía de esta universidad, una cátedra como esta, pues les voy a intentar presentar la evidencia científica. Pero antes vamos a hablar del contexto de la homeopatía porque muchos de ustedes a lo mejor no lo conocen. El medicamento homeopático está regulado por la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento, exactamente igual que cualquier otro medicamento. Regulado, no registrado. Lo del registro va a venir dentro de poco, parece, es lo que hay polémica ahora, que si se registra o no. Pero regulado, sí, por la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento. Y por todas las disposiciones europeas, españolas, la nueva ley, etc. Debe ser prescrito por médicos, odontólogos, veterinarios y podólogos. Flaco favor le hace a la homeopatía las personas que no son ni médicos ni odontólogos ni están preparados para el diagnóstico en cualquiera de estos aspectos. Y existen dos tipos de medicamentos homeopáticos. Unos que tienen una indicación terapéutica aprobada, que esos medicamentos los puede utilizar una persona sin una formación específica desde su consulta de atención primaria, pediatras, etc. Y otros que no tienen una referencia a una indicación terapéutica, porque en homeopatía un medicamento puede servir para varias patologías, para muchas patologías, según pues, la forma de reaccionar de ese paciente o su constitución. Bueno, en estos momentos existen dos ensayos clínicos, por ejemplo, en España, sobre la otitis secretora y sobre émbolo doloroso, pues exactamente igual que con otros medicamentos, pero mucho menos. El presupuesto de la industria farmacéutica en homeopatía pues es de 200 veces inferior al de la medicina convencional. En el contexto sanitario, bueno, pues simplemente que sepamos que somos 10.000, digo somos, yo no prescribo homeopatía porque no me considero homeópata ni formado para ello, pero hay 10.000 médicos en España, 4.000 en el ámbito de la seguridad social, del sistema de salud, que prescriben homeopatía. Solo 2.600 están especializados, están formados específicamente para ello. Hay pediatras, médicos, ginecólogos, y bueno, pues estos datos vienen del libro blanco, de distintos estudios que se han hecho. Vamos a repasar las evidencias científicas ahora que hemos visto un poco el contexto, aunque ya hablaremos un poco más. Vamos, como con cualquier fármaco, existe experimentación básica, modelos celulares, animales, en este caso sobre la composición del medicamento, experimentación clínica en voluntarios sanos, en este caso con alguna diferencia, ensayos clínicos de fase 2-4, metaanálisis, revisiones. Los vamos a ir repasando un poco lo que hay, pinceladas, vamos a ir muy rápido. En cuanto a experimentación básica, repasando la literatura, existen más de 1.500 estudios en modelos celulares, más de 1.500. Solo 830 de ellos afectan a ultradiluciones. ¿Por qué he puesto 830 que afectan a ultradiluciones? Porque a partir del número de la dilución del número de Avogadro, es más o menos la dilución de OCCH, se considera que no hay moléculas, y eso se llama ultradiluciones. Y de ellos el 90% tienen al menos un resultado positivo. Cuando de estos se seleccionan aquellos que tienen mayor rigor metodológico y que se han replicado, que son 75, el 75% tienen resultados positivos de estos, en los estudios replicados y de mayor rigor. De todos, he puesto un ejemplo, la inhibición de la activación de basófilos por ultradiluciones de histamina. Ya sabemos que la histamina produce la degranulación mastocitaria de basófilos. Bueno, está replicadísima y publicada en revistas tan sospechosas por homeopatía como Inflammation Research. En cuanto a experimentos in vivo, también hay estudios sobre la aspirina ultradiluida y un efecto proagregante, al revés que tiene la aspirina a dosis que utilizamos normalmente, y también pues, replicado y publicado en distintas revistas. Modulación de la expresión de citoquinas en linfocitos, en macrófagos, en monocitos. Un efecto del ansiolítico del gelsemium que se ha comprobado que induce la síntesis, la expresión de la lopregnanolona, que es una hormona que interacciona con un receptor inhibitorio de la glicina, y que condicionaría su efecto ansiolítico. Pues en este caso parece que publicado en Neuroscience, y Magnani se
es que es muy elegante desde un punto de vista farmacológico, es lo clásico. Le dimos estricnina para ver si bloqueando el receptor de glicina conseguíamos el efecto, que no se manifestara ese efecto, y ocurrió, efectos positivos y negativos cuando damos estricnina. Cuando analizamos las ultradiluciones, pues tenemos estudios ya, aquí sí que tenemos que ser un poco más críticos de termoluminiscencia, metodológicamente bastante pachuchos, publicados y que han sido de referencia durante años, pero los últimos que están apareciendo son estudios de resonancia magnética nuclear que ven diferencias entre el soluto y el solvente, entre la solución y el solvente, y últimamente los agregados se ha visto que en diluciones, ultradiluciones, hay agregados de nanopartículas y bueno, pues que parece que esas nanopartículas podrían, pero en todo caso queda mucho camino por estudiar. Pasamos a los ensayos clínicos. Ensayos clínicos primero en voluntarios sanos con placebo, versus placebo. Aquí, en este caso, que los utilizamos normalmente para análisis farmacocinético, pues no es el caso, evidentemente, pero sí para el análisis toxicológico y para ver los síntomas que producen esos medicamentos. Y se han objetivado y se han publicado en distintos medios, revistas científicas, y últimamente los estudios de neuroimagen, de electroencefalograma, polisomnografía, han visto, pues, han apoyado el tema de, bueno, pues de esos efectos que producen en voluntarios sanos de una forma mucho más objetiva. En cuanto ya pasamos a los ensayos clínicos en pacientes. Son útiles, ya lo sabemos, para evaluar la eficacia de una única intervención, pero en el caso de la homeopatía aquí hay unas circunstancias. Primero, que lleva poco tiempo, con lo cual hay poco número. Segundo, que los pacientes, ya sabemos que no todos los pacientes son sensibles a todos los medicamentos, con lo cual o bien utilizamos unos principios activos o combinaciones que no requieren una individualización, que es uno de los principios de la homeopatía, o se seleccionan previamente los pacientes y con esos luego ya se ponen al grupo control o al grupo de estudio. Los resultados de los ensayos clínicos, de los que hay pues hay muchos ensayos clínicos, pero muy pocos. Hay 489, que es la producción de ensayos clínicos de Aragón en 6 años aproximadamente. O sea que ya veis la contribución que tenemos en Aragón en esos ensayos clínicos internacionales. Pues todos esos los hacemos en Aragón en 6 años, son los que hacemos más o menos aquí. Pero los que hay, un 41% son positivos, 7% negativos, 52% no estadísticamente concluyentes, que más o menos es lo de la medicina convencional, exactamente igual. Esto ya se revisó por la CERFIC y se publicó un análisis sobre los distintos, ya hablaremos de ellos en el debate. Metaanálisis, otro nivel de evidencia. Nos dice, ¿es la homeopatía diferente al placebo? Existen 6 metaanálisis, 5 positivos, con limitaciones, que requieren más investigación, etc. Y uno que en principio fue negativo y se publicó en el Lancet, había otro publicado en el Lancet antes, en 1997, que fue negativo. Allí reconocía, aunque era positivo para infecciones de vías respiratorias altas, pero para el análisis total era negativo. Y reconocía que eran estudios de mayor calidad de los homeopáticos, había 21 homeopáticos de gran calidad, versus los que eran de los 9 estudios que no afectaban a la homeopatía con los que lo comparaban. Pero luego resulta que solo cogieron 8, no sabemos por qué. Y ese no saber por qué hizo que salieran esos resultados negativos que luego cuando se incluyeron los 21 y se publicó en Journal of Clinical Epidemiology, pues aparecieron positivos. Pero aun con todo, esto hay que creérselo hasta cierto punto. Es decir, hace falta más estudios, cualitativa y cuantitativamente. Revisiones sistemáticas es lo que aporta más evidencia. Aparte de los ensayos clínicos, incluyen aquí estudios observacionales, estudios epidemiológicos, farmacoepidemiológicos, todo lo que aporta evidencia sobre enfermedades específicas. Existen distintos, pero aprovechando 2 farmacólogos clínicos españoles, formados en zona de Barcelona, concretamente, Abanades y Durán, han hecho una revisión sobre los 39 revisiones sistemáticas con criterios de calidad posteriores al año 2000 con variables de medida de eficacia bien definidas. Y aquí aparecen los niveles de eficacia en los aparejos. Hay algunas entidades nosológicas, algunas patologías en las que la homeopatía en las revisiones sistemáticas dice que puede aportar algo.
diarrea de la infancia, alergias, agitación en el periodo postoperatorio en niños, infecciones del tracto respiratorio, nivel de evidencia un poco menor, gripe, fibromialgia, SED2A, otros, 2B, y algunos sin evidencia. Falta mucho que publicar en un sentido o en otro, en el que sea, pero falta mucho que hacer, ¿no? Estudios farmacoepidemiológicos, observacionales, pues hemos encontrado 21 publicaciones de calidad de vida. Bueno, pues en general, un 70% de mejorías sintomáticas generales, pero bueno, son estudios de calidad de vida. Aquí no me resisto a... Nosotros tenemos unas consultas asociadas a los posgrados que estaban en el Centro de Salud de Licia Sur, que ahora están en el Hospital Militar, donde pasan, bueno, pues tenemos más de 1000 y pico pacientes que pasan constantemente, y se ha hecho un análisis, pues más o menos aparece lo mismo. Un 67,6% de los pacientes encuentran cierta mejoría después de la tercera visita. Una mejoría, una duración, una mejoría, lo que encuentren. Teniendo en cuenta que son pasos previos a ir a Lourdes, porque son derivados por otros médicos de atención primaria ante el fracaso de la medicina convencional. Estudios de farmacovigilancia y de interacciones. Dicen todos los estudios que hay muy baja incidencia de reacciones. Ahora se ha publicado en 2012 un estudio que parece que para aquellos medicamentos de diluciones altas, de diluciones por encima, bueno, o por debajo de la 12CH, en las que hay moléculas, sí que aparecen con más frecuencia reacciones adversas. Yo fui la primera vez que tomé un medicamento homeopático, tuve una reacción adversa y me apareció un sarpullido. Pero era un medicamento homeopático de los complejos con bajas diluciones, ¿de acuerdo? Por eso me lo creo, que puedan aparecer. Estudios de efectividad. En este, sí, acabamos ya. Existen estudios farmacoeconómicos que evalúan la economía. No está en los países aprobado en el Reino Unido, no está en Francia, no está en Suiza porque sí, sino porque económicamente sale rentable y por eso están financiados por la Seguridad Social. No es el momento de buscar la financiación de nada, pero bueno, existen estudios en los que aparece una menor frecuencia de futuras consultas, menor consumo de otros medicamentos, corticoides, psicotrópicos, antibióticos, estrógenos en distintas patologías, menos visitas a menor estancia de hospital. Existen, pues eso, 15 estudios, una cohorte total de 9.938 pacientes. Y hay un elegante estudio, el EPI3, que han salido ya 8 publicaciones de él, y dentro de ese estudio hay una cohorte de 1.153 pacientes con dolores musculoesqueléticos en Francia, y se ha demostrado, hay médicos homeópatas para estos pacientes que los tratan con unos médicos homeópatas, otros que son médicos tradicionales pero que utilizan esporádicamente la homeopatía, y médicos convencionales, 3 grupos, y se ve en el grupo que utilizan la homeopatía, tanto en el intermedio como en el otro, un 43% menor consumo de AINES con los mismos resultados de eficacia en dolores musculoesqueléticos. Así que evidencia hay, a favor, en contra, eso ya depende de la libertad, como decía el doctor Gervás. Los conocimientos muchas veces son un porcentaje muy bajo de la actividad clínica, el sentido común es mucho mayor. Antes evaluábamos para dar un medicamento a un paciente criterios de eficacia, de seguridad, luego nos introdujeron el coste, luego la oportunidad, porque aquí se puede recetar este medicamento en este hospital, pero en este otro no, en esta comunidad pero en esta otra comunidad no. Pero por último, y últimamente cada vez más el paciente está más informado sobre su propia patología y tiene capacidad de decidir y de ser partícipe de su propio tratamiento. Entonces tenemos que estar a la altura de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo también quería agradecer al doctor Altisén su amable invitación para estar aquí con ustedes, con nosotros, compartiendo algunas ideas sobre este tema, los aspectos éticos del placebo en la práctica clínica. Yo brevemente, en los 15 minutos que tengo, comentaré algo sobre el concepto y tipos, los aspectos que modifican el efecto placebo, el mecanismo de acción, si es que existe, la utilidad del placebo en medicina y algunas normas éticas para su uso y cuestiones éticas que se plantean cuando se está trabajando con
con placebo. El concepto de placebo, ya desde el principio vamos a insistir en que es el efecto expectativa, no efecto sugestión, ¿no? Porque tradicionalmente se nos había enseñado en medicina que era como la sugestión que se produce por el tratamiento. Tiene que ver, como psiquiatra, psicólogo, con las expectativas. Es imposible que cuando recibimos cualquier tipo de tratamiento no tengamos alguna expectativa de qué es lo que va a hacer, y esa expectativa condiciona de alguna forma las consecuencias de ese tratamiento. Las expectativas las tenemos en todo en la vida, también en los tratamientos. El concepto de placebo sería, la traducción etimológica es complacere, del latín, es el efecto deseado producido por las expectativas positivas del paciente respecto al tratamiento. Pero como comentaba el doctor Gervás, también existe el efecto nocebo, que sería, digamos, la contraparte de esa expectativa, y son efectos negativos producidos por la expectativa negativa. Insisto, siempre expectativas. Lo que lo definiría al concepto de placebo es que son efectos no específicos, ¿no? Tradicionalmente se ha considerado que son efectos psicológicos, pero vemos también en continuación que hay toda una cascada de cambios neurobiológicos que se producen durante la toma de placebo. Habría dos tipos de placebo, se considera como tal, los puros y, digamos, los no puros, que tienen otras connotaciones y están influenciados por otros aspectos, ¿no? El placebo puro, por definición, sería una pastilla con aspecto de pastilla que no tiene ni un componente activo farmacológico, que tradicionalmente se ha utilizado glucosa, ¿no? El suero inocuo es otro tipo de placebo habitual, un suero que no tiene nada más allá de lo fisiológico, y como sabéis que el placebo se utiliza sistemáticamente en los ensayos controlados randomizados. Cuando la intervención es muy compleja, los placebos también son muy complejos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en psicoterapia, el placebo de la psicoterapia es muy difícil de desarrollar, porque prácticamente cualquier cosa que hagamos va a tener un efecto placebo. Entonces, por ejemplo, en la acupuntura se utiliza lo que se llama placebo sham, es decir, que se hace una intervención, pero no en los puntos de acupuntura, no en los canales de acupuntura, pero se hace una intervención fuera de canal, o por ejemplo, cuando hacemos ensayos controlados randomizados con terapia electroconvulsiva, tratamiento muy psiquiátrico, fijaos que lo que se hace, en algunas cirugías lo mismo, es que el paciente se le anestesia, se cree que se le va a hacer la terapia electroconvulsiva y no se le hace, ¿no? Ya veis que el uso de placebo ahí, en ese tipo de estudios controlados randomizados, bueno, es éticamente discutible, reflexionable, posteriormente. Y luego habría otros aspectos no tan puros de placebo, que son indicaciones que hace el médico que está tratando a su paciente, porque piensa que con esa intervención va a obtener algunos beneficios para el paciente, pero beneficios psicológicos no producidos por la intervención como tal. Pues descanso en la cama, cuidados de enfermería, ejercicio, la relación médico-paciente, pero no por el efecto de la intervención en sí, sino por la expectativa que el paciente pone en ella. La psicoterapia se ha planteado si serían muchas de ellas un placebo, ya ha comentado el doctor Gervás, bueno, pero en este momento hay suficiente evidencia para considerar que no. La homeopatía, pues ya se ha hablado ampliamente de ella. Fijaos que hay muchos aspectos que modifican el efecto placebo. Hay estudios muy interesantes que demuestran que, por ejemplo, el tamaño de la pastilla en general, cuanto mayor es, mayor efecto placebo produce. Hay estudios interesantes sobre el tema. O el color. Colores más vivos producen mayor efecto terapéutico, siendo los dos exactamente igual de placebo. Y como estamos hablando de un efecto expectativa, hay diferencias transculturales entre las expectativas de unas personas y otras. Por ejemplo, en la población étnicamente africana, ellos consideran que las pastillas negras son sedantes y las blancas son estimulantes, mientras que los europeos, los de raza blanca, consideramos que el efecto es justamente lo contrario. Es decir, que ya veis que la expectativa viene condicionada por nuestro entorno cultural, etcétera, etcétera. ¿Existe el efecto placebo? Pues hay mucha gente que lo discute. De nuevo, como todo en medicina, hay datos a favor y en contra. Se habla de que el efecto del placebo sería por regresión a la media. Este es un concepto estadístico muy utilizado en investigación. Es decir, que en un momento dado puede ser que la intensidad de la enfermedad sea más elevada, pero normalmente
la intensidad media sea más baja y por eso no es que mejore el tratamiento que estamos dando, sino que simplemente el paciente, ese grupo de pacientes, vuelve a intensidades medias de la enfermedad. Puede ser por la evolución natural de la enfermedad, tampoco está suficientemente claro, y algunos metaanálisis que comparan placebo versus no tratamiento demuestran que el efecto clínico es despreciable, como por ejemplo un metaanálisis clásico como el que refiero. ¿Cuál sería el mecanismo de actuación del placebo? Hay una especie de caja negra en medicina que es todo lo que es psicosomático, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ello, ¿no? Cuando no está clara la causa de algo, dicen, bueno, esto es psicosomático, ¿no? Las tradicionales enfermedades psicosomáticas de los años 40 o 50 pues han desaparecido casi todas, ya no son psicosomáticas, tienen una causa perfectamente evidenciable en este momento, ¿no? Pero, de alguna manera, lo que está demostrado es que en el placebo algo teóricamente inerte produciría efectos fisiológicos y parece ser que el principal componente activo sería psicológico, ¿no? Por eso se habla de que es un mecanismo psicofisiológico. Los estudios demuestran que expectativas positivas producirían una activación del sistema opioide y cannabinoide, lo cual produciría una respuesta analgésica. Por el contrario, expectativas negativas sobre el tratamiento activarían otros mecanismos como la colecistopinina o desactivaría las vías de la dopamina y esto produciría un efecto de hiperalgesia, efecto nocebo. Es decir, que sí que hay una base neurobiológica que traduce lo que son expectativas psicológicas sobre un tratamiento. ¿Es útil el placebo en medicina? Habría que utilizarlo. Ya veis que sistemáticamente se está utilizando en investigación, porque para ver si un fármaco, una terapia, una intervención quirúrgica es eficaz, hay que compararlo con la no intervención, con el placebo, y prácticamente es imprescindible la utilización de placebo en ensayos controlados aleatorizados para evaluar esta eficacia. Pero como el efecto expectativa es tan importante, en muchos estudios, nosotros por ejemplo en psiquiatría, en psicoterapia sobre todo, tenemos que preguntar sistemáticamente cuál es la expectativa del paciente. ¿Me explico? Yo tengo una depresión y me van a tratar con psicoterapia o con tratamiento farmacológico. Mi expectativa va a hacer que la eficacia de cualquiera de los tratamientos sea diferente, ¿no? Entonces acabamos comparando, por ejemplo, en tratamiento farmacológico, los pacientes que querían ese tratamiento farmacológico versus los pacientes que querían el tratamiento psicológico. ¿Me explico? Si yo quería tratamiento psicológico y he recibido el otro, el efecto va a ser menor sistemáticamente, y si quería otro tipo de tratamiento y no me lo dan, el efecto va a ser menor. Solo podemos comparar en dependencia de cuál era mi expectativa sobre el tratamiento, ¿eh? Entonces esa pregunta la estamos introduciendo de forma sistemática en los ensayos controlados randomizados, ¿no? A nivel clínico, ¿cuándo se está utilizando el placebo? Lo que se nos cuenta, lo que describen los trabajos, es que se utiliza cuando no hay tratamiento farmacológico aceptado, es decir, que tenga una suficiente evidencia, cuando se piensa que además puede surtir un efecto psicológico, es decir, que el paciente encontrará mejoría por este efecto expectativa, y típicamente se utiliza, por ejemplo, en el dolor crónico para disminuir el consumo de opiáceos. Nosotros en psiquiatría a veces se utiliza, es indiscutible, luego hablaremos, para disminuir el consumo de benzodiazepinas en pacientes que tienen ansiedad crónica o enfermedades psiquiátricas crónicas. Cuando se pregunta a los profesionales, este es un estudio realizado a nivel europeo, ¿en qué porcentaje han utilizado placebo alguna vez en su práctica clínica? Ya veis que el placebo puro, pues bueno, ya hemos visto sus características, más del 10% de los profesionales han utilizado alguna vez placebo puro, es decir, una pastilla inerte, un suero inerte. Y prácticamente el 100% de los profesionales hemos utilizado alguna vez algo que sabemos que no va a ser efectivo como tal y que la única eficacia que puede tener el paciente es por su expectativa por el efecto placebo. Es decir, que sistemáticamente estamos utilizando el efecto placebo con nuestros pacientes. ¿Cuáles serían las normas éticas para utilizar un placebo? Las que se recomiendan serían las siguientes. En primer lugar, que la intención del médico sea la benevolencia, se hablará supongo algo más de estos aspectos éticos, es decir, que lo que queremos es solamente lo que nos mueve es el bienestar del paciente. No hay otros factores como causas económicas o de beneficio profesional para su utilización. Por supuesto, no puede haber ningún tratamiento que sepamos que es eficaz o que es más eficaz que el placebo que estamos dando. Se tiene que dar para aliviar el sufrimiento, no como una forma de librarnos del paciente, de que se calle, de librarnos de él, sino porque realmente pensamos que eso le puede aliviar.
Si no es eficaz, habría que retirarlo, no se puede mantener. Y si somos preguntados por si es un placebo, tendríamos que decir que efectivamente, que nosotros pensamos que la eficacia es sobre todo por este efecto placebo, no por el efecto intrínseco del tratamiento que estamos dando. Por otra parte, si es efectivo, la recomendación es no retirarlo, a menos que encontremos un tratamiento mejor. Y para acabar, sí que lanzo algunas de las preguntas que las personas que trabajan esa perspectiva bioética con placebo se plantean, ¿no? Y que comento aquí a la audiencia para el posterior debate. Debe informarse sistemáticamente a nuestros pacientes sobre la evidencia científica de nuestros tratamientos. Es decir, todos sabemos que en algunas enfermedades tal fármaco o tal tratamiento tiene una evidencia científica altísima, pero en muchas enfermedades estamos utilizando tratamientos cuya evidencia científica es baja, cuando no discutible. Tendríamos que decirlo sistemáticamente a nuestros pacientes el nivel de evidencia de nuestros tratamientos, lo cual produciría sin duda un efecto expectativa. Debemos informar que cuando damos un fármaco esperando el efecto placebo, debemos decir al paciente que en ese caso concreto lo que esperamos no es el efecto intrínseco del fármaco, sino el efecto placebo. Y por último, ¿hasta qué punto es legítimo manipular la expectativa del paciente, aunque sea para conseguir su beneficio, para conseguir que mejore con el tratamiento que le estamos dando? Yo pienso que estas son algunas de las preguntas que nos tenemos que plantear ante un tema tan delicado y con tantas aristas como es el uso del placebo en medicina. Nada más. Muchas gracias. Soy Borja Pellanic, soy alumno de quinto y